Buenas a todos, yo soy Juan de Líder, y hoy les traigo otra de mis ideas originales, o bueno al menos en versión GTA Vice City. Estos son 10 minutos de datos inútiles de GTA Ciudad de Vicio, así que empecemos ahora mismo para no rellenar. En la misión Blue Troyano, cuando llegamos junto con Pepe al punto de encuentro, si salimos del auto y con un lanzallamas prendemos los autos, los cubanos saldrán corriendo, pero esto no fracasará la misión. De hecho, estos aún hablarán y sus autos se manejarán solos, jajaja. Esta casa, la cual contiene la famosa pelota de playa cabeceable que nos da puntos por cada rebote, parece ser una casa más, pero en realidad es la residencia del locutor de Vice City Public Radio Jonathan Freeloader, cosa que él confirma en el programa. Take that money right now and send it direct to me, Jonathan Freeloader, Starfish Island, Vice City. De hecho, la casa en sí tiene unas antenas de radio al frente, por lo que es posible que sea en este lugar donde se graba su sección. En el centro comercial, vemos la versión más temprana y pobre de un Burger Shot. Con esto llegamos a la conclusión de que Burger Shot es la segunda cadena de comida más vieja de GTA, siendo superada únicamente por Well Stacked Pizza Co., que la vemos por primera vez en el Stories. El personaje de Cam Jones, posiblemente en la beta no se llamaría Cam, su verdadero nombre iba a ser Mike, y esto lo podemos comprobar en el nombre de su skin, que contiene la palabra Mike. Muchos de los peatones y personajes tienen sus propios gustos musicales, y esto se ve reflejado en las radios que escuchan en sus autos. Por ejemplo, si entras a un auto de los cubanos, tendrá siempre la emisora Radio Espantoso. Las motos en Shell de los motoqueros, tendrán siempre la emisora B-Rock. También el personaje de Lance Vance, su radio favorita es Fever 105, por lo tanto es muy probable que al entrar en su Infernus, tenga puesta dicha radio. Los miembros de la banda de Vercetti tienen bastantes diálogos que suelen decir mientras hablan o caminan, pero siempre hay un nombre de pila que se repite mucho, y este es Mario. Forget about him, Mario. You better tell him, Mario. Hey, Mario. I told myself, Mario, take it easy. Don't push the Mario man. Al parecer más de uno de los miembros se llama Mario, no sé ustedes, pero espero que Nintendo no se entere. Cerca de la cafetería Robina, hay una tienda musical en la misma calle, donde podemos ver varios álbumes reales, entre ellos uno del mismísimo Julio Iglesias, con su disco Raíces, pero esto es anacrónico ya que dicho álbum salió en 1989, pero aún así me sirve como referencia. Por algún motivo, hacer el caballito o Willy desde la moto es más difícil dependiendo el punto cardinal, ya que como pueden ver, yendo hacia el sur es muy fácil de hacer, hasta me puedo mantener así por varios segundos. En cambio, si vamos por un camino recto hacia el norte, será mucho más difícil hacer el wheelie. Fíjense cómo hago fuerza si no puedo levantar la moto. Cerca de la imprenta, tenemos esta pequeña zona sin utilizar, que tiene un bug bastante absurdo. Como ven, la textura de la pared se repite 4 veces para rellenar. Qué vagos los que diseñaron este lugar XD. Estas 4 tiendas, las cuales son una barbería o salón de belleza, una cafetería llamada Lady Di Café, clara referencia a la princesa Diana, Tony's Furniture, y Botánica Carlos Miguel, aparecen en Little ID, pero son reutilizadas en GTA San Andreas en el pueblo de Angel Pine. Como muchos de ustedes saben, los parquímetros que vemos en Downtown, al chocarlos sueltan fajos de billetes, pero esto no tiene sentido, ya que se supone que los parquímetros en esta época solo aceptan monedas y no billetes, pero bueno, claramente Rockstar no se iba a tomar el tiempo en hacer una textura de moneda para esta boludez. Muchos de los vehículos de la ciudad tienen logos, marcas y palabras en específico, que pueden variar en un mismo auto, pero si presionamos el botón de la repetición, al quitarlas se cambiarán aleatoriamente. Algo curioso de esto son algunas marcas de camiones, por ejemplo Nice and Easy, un juego de palabras en referencia a la frase Nice and Easy, lindo y sencillo, que a la vez es el nombre de un disco de Frank Sinatra. Y hablando de Sinatra, en la intro podemos ver un cuadro de él, en referencia a cómo estaba involucrado con las mafias en ese entonces, historia más que conocida por tu abuelo. Seguramente alguna vez habrás visto esta tienda que se encuentra cerca del segundo hospital, pero el detalle aquí es que está hecho como el culo, ya que vemos algunas texturas por un lado pero no del otro. En
esta parte de acá podemos hasta ver el inframundo, y eso sin mencionar que los productos son microscópicos. Este lugar es tan choco que literalmente ningún peatón quiere entrar a pesar de estar abierto 24/7, pero esto último es inevitable debido a que el local no tiene puertas ni ventanas, tampoco tiene techo ya que si tiramos granadas estas lo atraviesan, y si subimos a esta parte con ayuda de un vehículo y saltamos hacia la pared superior... ¡Pero basta! Les aclaro que si quieren mandarme datazos sobre el Ciudad Vicious pueden comentarlo, no importa que sea una boludez, si me parece apto para el video lo incluyo, sigamos. El Hotel Beacon, es un edificio que se repite más de una vez en Ocean Beach. Este lugar está basado en el Hotel Beacon South Beach, considerado por los habitantes y turistas de Miami como uno de los más malditos que hay. Se han reportado televisores, luces y duchas que se prenden o apagan solas, por lo que muchos pensaron que habría una referencia a esto en el juego. Lo más cercano a esto son algunas supuestas luces que titilan, pero fuera de eso no hay nada misterioso en esta versión del hotel. Y hablando de la zona de Washington Beach, en este lugar hay una mujer que solo aparece por la noche, y es esta de aquí, que tiene un skin de camarera, pero por algún motivo solo se la puede ver durante la noche, como si fuera una prosti, pero no se puede interactuar con ella. También, un skin frecuente de este lugar es el de la patinadora, que siempre está yendo en patines a todos lados. Lo gracioso es que si la asustamos y la hacemos correr estando él en el pasto, tratará de escapar pero se caerá repetidas veces. Al lado del Club Pole Position, hay varios locales con nombres curiosos. El más conocido es el de Rockstar Video Games, que por algún motivo dice Rockstar en vez de Rockstar, pero también está este, que pone a Mall Holidays, con un pasaje a Tenerife de las Islas Canarias y a Edimburgo, Inglaterra. Pero el más curioso diría que es el local Prótesis de Jack, que dice no te costará un brazo o una pierna, y, venta de Argentina digo de nariz grande ahora. Algunos lo relacionaban con la compra de órganos humanos de aquel lugar de Little Haití que ya me cansé de mencionar, pero no es más que eso, un servicio de prótesis. Como ya muchos de ustedes deben saber, al entrar a un local con un arma podrás asaltarlo, y así te darán hasta 4 fajos de billetes mientras que por cada uno se te suma una estrella de búsqueda, pero no es necesario entrar con un arma, podemos literalmente ingresar con una cámara de fotos, y este lo tomará como un asalto. Jajajaja, miren esto, literalmente se asusta y nos empieza a dar plata. Supongo que esto pasa ya que Rockstar pensó que nadie usaría la cámara fuera de la única misión donde aparece. Detrás del apartamento 3C, hay una parte con un glitch notable, ya que de lejos podemos ver que brilla, y si nos metemos con la moto traspasaremos el piso, y al moverla un poco para que entre más adentro, caeremos al inframundo. Cerca del Hotel Harrison donde empezamos el juego, hay un local sin usar con una forma familiar, ¿les suena? Efectivamente, esto iba a ser un Well Stack Pizza, pero por algún motivo se descartó en la versión final. Aún así podemos ver cómo sería si descargamos un mod que emule la versión beta. En Starfish Island, aparecen bastante seguido estos skins de seguridad, pero acá hay un detalle rarísimo, y es que en los archivos del juego existen 2 skins distintos para el mismo personaje, que no tienen ninguna diferencia entre sí. Al verlos en el juego no podremos notar ya que son el mismo, y tendrán las mismas funciones, pero si repintamos sus skins de 2 colores distintos, para que así en el juego salgan con su respectivo color, ahí sí notaremos la diferencia, y veremos que hay 2 skins de seguridad. También, estos personajes tienen detrás escrito Patrol Invest Group, grupo de inversión de patrulla, cuyas siglas son PID, un peyorativo para la policía en los Estados Unidos. Sabemos que con el tiempo se han eliminado numerosas canciones en todos los GTA debido a las licencias vencidas, como las canciones de Michael Jackson, pero en este caso hay una canción que por algún motivo aparece única y exclusivamente en la versión de PS2, y que fue eliminada en todas las versiones posteriores quedando solo en la primera, y es el tema Running with the Night, de Lionel Richie, una canción que encaja bastante bien con la esencia del juego y de su radio, que sería Flash FM. Al hacer las misiones de ambulancia hay un glitch muy hilarante, trata de que, si tenemos a una o más pacientes dentro del auto, y un policía saca al pasajero, los demás automáticamente se saldrán, dejándote solo. Aún así, el juego piensa que ellos aún están dentro, por lo que al llegar al hospital, se te pagará lo debido como si los hubieras traído.
En la misión La foto policial de Marta, donde debemos fotografiar a Candy con Alex Shu, al volver tendremos al FBI, esperándonos en la entrada. Acá hay que tener cuidado si queremos tirarnos sobre la zona rosa para superar la misión, ya que si morimos estando en el aire, superaremos la misión a la vez, y luego el juego se romperá. El mapa estará vacío, y no habrá forma de iniciar una nueva misión. A veces es posible incluso que no spawneen peatones ni autos. Si te llega a ocurrir esto, por ningún motivo en la vida debes guardar partida, ya que estará rota para siempre. Comenten si alguna vez les pasó esto, y ya que están ahí abajo suscríbanse que me estoy quedando sin visitas. Sigamos. Si haces un salto en rampa con un vehículo, en mi caso una ambulancia, para hacerlo más fácil, lo inclinas a la derecha y te sales, esta quedará suspendida en el aire como si hubieras parado el tiempo, y no se podrá bajar a no ser que le rompas una llanta o la choques con algo, un bug bastante absurdo y cómico. La misión Ataca al mensajero, está traducida literalmente con el traductor de Google, ya que no es un mensajero, sino una mensajera, cosa que podría ser un simple detalle, pero es que literalmente todas las personas que aparecen en el lugar son mujeres, y aún así los subtítulos ponen el mensajero. En GTA Trilogy Estafa Definitiva corrigieron los textos de la misión, poniendo mensajera en femenino, pero el título sigue siendo el mensajero. Supongo que habrá que esperar otros 20 años para que lo corrijan completo, jaja. También en esta misma misión, si perseguimos al mensajero, digo a la mensajera, hasta su destino, veremos que su escondite es la imprenta secreta, que por única vez en todo el juego será accesible, y se abrirá cuando nosotros nos acerquemos. Si la mensajera logra entrar, se cerrarán las puertas lentamente y fracasaremos la misión. El banco corrupto grande no tiene techo, o al menos no tiene uno físico programado, pero como no podemos subir hasta esa parte es imposible notarlo naturalmente, a menos que usemos trucos. Por ejemplo, si ponemos la clave para que los autos vuelen estando en helicóptero, este se volverá loco y en una de esas, podremos entrar al techo, y así explorar libremente el inframundo. Otra forma es con el mismo truco pero en tanque. Si apuntamos atrás para impulsarnos volaremos más rápido, y con algo de habilidad podremos subir. Al explorar libremente el inframundo, podemos explorar toda la zona desde abajo, pudiendo entrar en la ya mencionada imprenta secreta, un truco que les mostré hace casi 4 años en mi canal. Qué lástima, ya pasaron los 10 minutos, aún así me he dejado un par de datazos en el camino mientras recopilaba. Si este video recibe más apoyo que el anterior seguiré trayendo más como estos, ojalá que lo hayan disfrutado y que no jodan con que me copio de tal, ya que no he visto a nadie que muestre al menos un tercio de estas curiosidades. Pero dejemos de llorar, por mi parte eso ha sido todo. Dentro de poco se viene un nuevo iceberg al canal, así que estén atentos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.